segunda conferencia de Horizontes y la primera fue, bueno, yo creo que es la primera, la segunda. Bienvenidos. Pero la primera fue en tu... Y la primera fue en mi entrenamiento, pues no fue como que yo estuve ya como del staff o de los equipos, sino fue en entrenamiento, pues. Entonces para mí, para nosotros, pues es de gran alegría poder compartir en una conferencia, ya no como una persona que se esté entrenando, sino como parte de los obreros de Mundo Horizontes. Claro, nunca al nivel de los niveles, ¿no? Pero... No te rebajes. No. No te rebajes. Ahí hacemos lo que podemos. Y bueno, en este tiempo que estamos hablando acerca de la verdad, hablamos acerca de la verdad que nos hará libres, esa verdad en nuestra identidad, la verdad en el compromiso, en el servicio. Y ahora vamos a hablar de la verdad en nuestro testimonio, ¿sí? Pero me gustaría preguntar, siempre que me toca dirigir o compartir una palabra, me gusta que sea interactivo para saber que si estamos como en la misma línea, ¿no? ¿Qué es el testimonio? Cuando hablamos de testimonio, ¿qué se les viene a la mente? Lo que Dios hace. Ajá. Un testigo puede dar fe de lo que ve. Ok, muy bien. Frandy. Es lo que Dios hace en alguien o una experiencia de vida. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Para mí es como un reflejo de algo que vio que ya está en su vida. Ok, Es parte de... muy bien. Testimonio es un hecho, una acción, algo que una persona hizo, bien sea malo, bien sea bien. Ok, muy bien. Y cuando hablamos de mi testimonio, la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Y qué es la mentira? O sea, la verdad es lo correcto, lo real, lo que sí es y cómo deben ser las cosas, ¿sí? Y la mentira es lo contrario a la verdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensan ustedes cuando decimos la verdad en mi testimonio o la verdad sobre mi testimonio? Sí, es real, Es la palabra. conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ok, muy bien. Sí, bueno, cuando escribí ese título era pensando lo que la palabra de Dios declara sobre cómo debe ser, qué es lo que voy a testificar, qué es lo que hay en mí que estoy proyectando, estoy dando a conocer sobre lo que es primero el Señor, como hijo de Dios, como obrero, como misionero, como evangelista, como eso. Ahorita me viene recordado, me viene a la mente que cuando escuché y lo viví, que cuando vamos al campo transcultural y no hablamos la lengua, balbuceamos, Okay. balbuceamos, no nos podemos comunicar. Muchas veces quien habla más fuerte es nuestro testimonio y de nuestro estilo de vida, que debería reflejar la palabra como el carácter cristocéntrico en cada uno de nosotros. Entonces sería para mí la verdad de mi testimonio, reflejar a Cristo a través de mi día a día, cómo vivo, cómo acciono. Ya cuando hablo la lengua, si en mi espacio incluso, lo que hablo o lo que reflejo en mi día a día debe ser más fuerte que lo que hablo. Amén, amén. Y de eso se trata, pues, del testimonio de Cristo en nosotros, de la verdad de la palabra en nosotros, ¿no? Y siempre hemos escuchado esta frase, o no sé si la hemos escuchado, oye, bueno, no voy a hacer esto por testimonio, o no voy a decir esto por testimonio, ¿sí? Como por guardar de que eso sea como para algo malo o para dañar, pues, ¿sabes? Lo que es Cristo en nosotros. Y a veces usamos esta frase, ¿no? Me gustaría que pudiéramos buscar en Hechos, capítulo 1, y obviamente siempre dirigirnos a lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Jason, ¿sabe que en el Salmo 119 hay varias partes donde habla de ese testimonio? Y se refiere más como a los preceptos, los mandamientos, lo que es Dios, el reflejo de Dios. Y cómo nosotros debemos anhelar mantener esos testimonios para nosotros. Como lo que Él hizo, las proezas, su verdad, y eso guardarlo y atesorarlo conmigo. Ok, muy bien. Gracias por compartirlo. Y vamos a leer en Hechos, capítulo 1, ¿no? Y bueno, ya sabemos, antes de comenzar a leer, ya sabemos qué está pasando en este momento. ¿Qué está pasando en este momento? ¿En Hechos? Eso se veía ahí. Ok, el Señor ya resucitó. Está con los discípulos y va a dar una
Instrucciones antes de subir. Ok, exactamente, eso fue lo que pasó. Y en este momento Él está con los discípulos, ¿no? Y vamos a ver qué le dice el Señor a los discípulos. Bueno, vamos a leer primero desde el versículo 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y es este momento bien interesante, ¿no? Porque el Señor Jesucristo muere, resucita y se cumple pues lo que Él había dicho. O sea, yo no voy a quedarme ahí, ¿sí? Yo doy mi vida para luego volverla a tomar, ¿no? Y en ese momento que Él se aparece a los discípulos, Él está con ellos durante 40 días, está compartiendo. Imagínense la alegría de ellos, ¿no? O sea, una cosa es vivirlo, una cosa es, mira, escucharlo, pero estar en ese momento que muchos de ellos que habían aún pues estado con Él, habían visto sus milagros, habían visto muertos resucitar, habían visto el poder de Dios, dudaron, pero en ese momento vieron que sí era verdad, o sea, sí era el Hijo de Dios, sí se cumplió lo que iba a decir y esperan esas palabras del Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Qué esperarían ellos que les hablara el Señor Jesucristo? Mira, yo les dije que era verdad, aquí estoy. Mira, bueno, ahora van a tener que hacer este trabajo. Bueno, van a tener que hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, mira, tú te vas a ir para allá, tú vas a hacer allá, tienen que vestirse así, tienen que hablar de esta manera, tienen que trabajar en equipo. ¿Eso fue lo que le habló el Señor Jesucristo? ¿No? Y en ese momento donde muchos estaban incrédulos, donde de repente iban a entrar en discordias, donde, mira, todas las cosas que de hecho pasaron más adelante, la persecución, el sufrimiento, todo lo que pasaron los apóstoles, pero el Señor Jesucristo no les habló de eso, sino que ¿de qué les habló? Del poder del Espíritu Santo. ¿Ok? En estos versículos, como vemos, acerca del reino de los cielos, ¿sí? Está durante 40 días con ellos y dice, bueno, yo no les voy a hablar, mira, que si me negaste, que si no me negaste, que si creíste, no creíste, o sea, ustedes tienen que saber es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si tu visión está clara, tu norte es seguro, ¿sí? Pero si no sabes a dónde vas, si no sabes a dónde estás caminando, oye, pero ¿será que es verdad esto? ¿Será que vale la pena servir al Señor? Bueno, yo hasta aquí llegué bien, pero salir del país y la familia, ¿y qué van a decir después? ¿Qué va a pasar después? ¿Sí? Pero cuando mi mirada está en el reino de los cielos, cuando mi mirada está puesta en lo invisible, en lo eterno, en eso celestial, las cosas cambian. Entonces el Señor Jesucristo le dio un intensivo. Bueno, vamos a estar aquí, vamos a darle un intensivo, papel y lápiz. El reino de los cielos, título. Punto número 1. Y comenzó con ellos a hablarle acerca del reino de los cielos, a expresarle el reino de los cielos. Y más adelante vamos a ver a los apóstoles, vemos a Pedro y Juan siendo azotados, siendo golpeados, y ellos felices. No, mira, ¿pero por qué? ¿Y eso? ¿Pero por qué tú estás alegre? Porque voy para el reino. Y Esteban lo apedreaban y decían cualquier cantidad de cosas, y dice la palabra que ninguno podía resistirse a su sabiduría, y era el Espíritu Santo quien hablaba, y aún cuando lo estaban matando, él estaba alegre y veía el cielo y oraba pues al Señor. Pero Esteban, ¿por qué tú estás orando ahí? El reino de los cielos. ¿Hacia dónde estás mirando tú? Cuando te planteas un proyecto, cuando te planteas, mira, una dirección, mira, vamos a hacer este trabajo, una salida al campo, ¿qué es lo primero que ves? Bueno, mira, de repente me conviene hacer esto, no me conviene hacer esto, en este lugar, en esta área soy bueno, no soy bueno, y cada una de estas cosas son importantes. Pero si lo que yo hago es muy bueno, pero no va acorde a la voluntad del Señor, de nada vale. Si no voy caminando en dirección al reino de los cielos, si no voy con la mirada puesta en Cristo mismo, de nada vale. Y pregunto nuevamente, cuando haces tu proyecto, cuando escribes un informe, cuando redactas lo que quieres hacer, cómo te ves en 10, en 5 años, puedes ver ahí el hacer la voluntad del Señor, puedes ver ahí el vivir para Cristo, puedes ver ahí no solamente tus sueños o los sueños del Señor, sino tus sueños con los de Él, o ese sueño juntos de estar eternamente con Él.
¿Y por qué es esto tan importante? Porque yo puedo ser un misionero que está 10, 20 años en África y no hacer la voluntad del Señor. Yo puedo estar metido en los caños, puedo estar haciendo cualquier cantidad de trabajo y no estar haciendo la voluntad de Dios. Y triste es tener el reconocimiento de las personas, tener la admiración, tener aún un título, ¿no? Y que te digan, bueno, el misionero, la misionera internacional Helen Naret. Pero de nada valen nuestras... bueno. De nada vale nuestra experiencia y los momentos que podamos vivir cuando la palabra del Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y simplemente pensemos, ¿estoy haciendo la voluntad del Padre? No te estoy preguntando si estás haciendo algo bueno. No te estoy preguntando si estás haciendo algo bíblico. Te estoy preguntando, ¿estás haciendo la voluntad del Padre? Amén. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, resucitamos muertos, hicimos esto, hicimos lo otro. Bueno, adiós. Y es importante que nuestra visión esté clara, que entendamos cuál es el propósito del Señor y cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, tengo que trabajar para poder comer. Hermano, nos alimenta el Señor, pero si no es la voluntad de Dios que tú estés trabajando ahí, bueno, tengo que hacer misiones en algún lado porque no, sí, pero primeramente tenemos que ir al Señor y Él nos va a direccionar. Y me gusta preguntar una y otra vez, porque es que pasa, hermanos, pasa mucho entre nosotros. ¿Por qué? Porque nos da miedo que la voluntad del Señor no sea lo que piensa mi líder o lo que piensa mi hermano. Estoy dentro de la voluntad del Señor, pero fuera de la aprobación de mi iglesia. Y admiramos a esos grandes misioneros y esas personas que entregaron y dieron su vida hace muchos años, y vemos a los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas estaban de acuerdo con el Señor Jesucristo y con sus enseñanzas? Pocas personas, ¿sí? ¿Cuántas personas van a estar de acuerdo de repente con esa voluntad del Señor? De repente, no muchos, ¿sí? Pero el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, esos hijos de Dios van a saber que tú estás en la voluntad del Señor y van a impulsarte a que tú puedas seguir caminando y avanzando en ese camino, ¿sí? Entonces, en ese momento el Señor se presenta a los apóstoles y dice, bueno, vamos a darle un intensivo porque ustedes tienen que tener su mirada bien clara y tienen que saber hacia dónde van a caminar. Y vamos a seguir leyendo el versículo 4 y 5. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esta es una parte muy interesante. Imagínense a los apóstoles en este momento. Bueno, está el Señor Jesucristo y bueno, nos está dando este intensivo, nos está hablando esto, lo otro, pero que no se vaya. O sea, Él se fue una vez y nos volvimos locos. Pero imagínense que el Señor Jesucristo, mostró su poder, resucitó a los muertos y se va nuevamente. ¿Cómo se sentirían ellos de repente en ese momento? Pero el Señor ya les estaba diciendo, no miren eso solamente, sino que entiendan que tienen que recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario que ellos recibieran el Espíritu Santo? Algo obviamente todos lo sabemos, ¿no? Pero ¿por qué? El Señor le dice, espérense para que reciban el Espíritu Santo. ¿Pero por qué era necesario que ellos recibieran el Espíritu? Para que fueran testigos. Para que fueran testigos. Muy bien. Ellos no iban a tener a Jesucristo ahí con ellos físicamente. Ellos no iban a poder hacer todas las cosas que hacía Jesucristo por ellos mismos. Pero ¿será que con el Espíritu Santo ellos iban a poder orar y los enfermos iban a ser sanados? ¿Será que los apóstoles con el Espíritu Santo iban a orar por la comida y iba a ser multiplicada?
Bueno, ¿será que a través del Espíritu Santo oramos al Señor y se calma la tempestad? Es algo que solamente el Señor Jesucristo podría hacer. Obviamente nosotros mismos. Cosas mayores que las que él hizo. Exactamente. Dice, cosas mayores que las que yo hice harán ustedes. Y eso es a través del Espíritu Santo. Por eso era necesario que entendieran el reino de los cielos, pero que también supieran que ustedes no van a poder. Y es necesario que nosotros en nuestra vida entendamos que no vamos a poder solos. Pero se nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos, para convencernos, para animarnos cuando realmente sentimos que no podemos. Y si tú sientes que no puedes, estás en lo correcto. Pero el Espíritu Santo, el Señor ya lo envió. Y Él no lo va a enviar de nuevo porque es que ya está con nosotros. ¿Sí? Y esa promesa se cumplió. Y es necesario que sea el Espíritu Santo que nos guíe. Es necesario que sea el Espíritu Santo que se mueva a través de nosotros. No es posible hacer la voluntad de Dios sin el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y cómo cultivamos esa relación con el Espíritu Santo? Ok, a través de la oración, buscándola. Y estas son cosas básicas, ¿verdad? Que, oye, pero tú estás hablando como si fuéramos nuevos creyentes. Pero es que, no. ¿Cuántas veces? Tiene que ser. A veces. Así es, ¿cuántas veces dejamos de orar? Bueno, pasó esto y no oré hoy porque tuve esta actividad y el otro día. ¿Cuántas veces perdemos esa rutina o ese tiempo de intimidad con el Señor? Y el domingo compartía la palabra y le preguntaba a los hermanos de la iglesia, ¿no? ¿Cuál es tu hora de oración? Bueno, a las 5 de la tarde no llamen a Horacio porque a las 5 de la tarde Horacio está con el Señor. Mira, esa hora es intocable. En la vida de nosotros tenemos ese tiempo de oración, tenemos ese tiempo diario de búsqueda. Hermanos, es necesario, porque no podemos vivir sin la oración, no podemos vivir sin la guía del Espíritu Santo, no podemos andar en ese camino correcto, no podemos dar testimonio de la verdad, no podemos ver a Cristo en nosotros si estamos lejos de Cristo, no podemos movernos a través del Espíritu Santo si no estoy con el Espíritu Santo, si no intimo con el Espíritu Santo, si no tengo comunión con el Espíritu Santo. Entonces, en este momento el Señor les dice dos cosas. Primero, entiendan hacia dónde tienen que mirar. Mira que hay problemas, que hay dificultades. El reino de los cielos. ¿Cómo es el reino? ¿Cómo tienen que comportarse? ¿Cómo tienes que vivir? ¿Sí? Y tener esa visión de reino cada uno de nosotros. No es esa visión de reino, de prosperidad, de que vas a tener todo lo que quieres, todo lo que deseas, sino esa visión bíblica, como nos lo dio el Señor Jesucristo, ¿no? Y sabiendo que vamos a depender ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Muy simple, muy básico, ¿no? Y leemos el versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y es esta pregunta que ya la hemos escuchado muchas veces, ¿no? El Señor está con ellos, mira, vamos caminando, vamos compartiendo, el Señor resucitó, qué bueno, qué alegría. Vamos a preguntarle, mira, pregúntale tú, no, pregúntale tú. Bueno, vamos los dos. Señor, ¿tú vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Mira, porque mira, si hay un presidente bueno, ese eres tú. Y eso es lo que ellos le preguntan al Señor y le dice, bueno, murió, resucitó. Y si lo matan de nuevo, resucita de nuevo. No, aquí tenemos rey para rato, ¿no? Y en ese momento ellos dicen, bueno, se acabó la esclavitud, se acabaron los romanos, llegó el cumplimiento de la profecía, ¿no? Pero, ¿de qué estaba hablando el Señor con ellos? Del reino. Estuvo 40 días hablándoles de qué? Del reino. Y está con ellos caminando. ¿Y de qué les hablaba? Del reino. Y es algo tan ilógico, ¿no? Porque, y del reino, el reino. Y ellos dicen, bueno, si es el reino es celestial, pero... Y no entendían. O sea, tú vas a ser el rey y el Señor le dice, no, o sea, es que no se trata de un reino terrenal. No se trata de una estabilidad aquí. No se trata de cimentarnos y echar raíces aquí. Sino en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero esta pregunta, aunque a veces pensamos, ¿no? que no la hacemos, sí se la hacemos al Señor. ¿Cuántas veces el Señor no te ha estado hablando de algo y te dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto? Señor, pero tú vas a ser el rey.
y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado a orar de repente, a involucrarte? El Señor nos ha llamado a servir en un área específica o a hacer un trabajo específico. Y tú sigues preguntándole al Señor, Señor, ¿y tú vas a ser presidente de Israel? Y es importante porque tú puedes estar caminando y puedes estar de la mano del Señor Jesús y puedes estar al lado de Él. Tú puedes estar mirando los milagros del Señor y viendo la obra del Señor moverse y siendo tú parte de eso y no entender nada de lo que está pasando. ¿Entiendes tú lo que está pasando? Aleluya. ¿Entiendes tú hacia dónde te está llevando el Señor? ¿Quién de los apóstoles vivió una vida fácil? ¿Quién tomó una decisión sencilla? Ninguno. Las decisiones difíciles son las que moldean nuestro carácter y las que cambian completamente nuestra vida. Pero tenemos que estar preparados para tomar la decisión difícil. ¿En dónde estás ahorita? ¿Qué está pasando a tu alrededor? Y podemos estar aquí reunidos como Mundo Horizonte, Venezuela, y como hijos de Dios, y el Espíritu Santo puede estar hablando y puedes estar sin entender nada. Pero ¿por qué le dirá Pancho si él es Jason? ¿Cuál es la historia? Y podemos estar pensando en cualquier otra cosa. Las empanadas llegarán, no llegarán las empanadas. Que traigan de queso, por favor. Y pensando, ¿no?, en cada una de estas cosas, pero ¿qué es lo que el Señor quiere hablarte? Durante el tiempo que hemos estado, de verdad, pues he sentido bastante la presencia del Señor y he visto pues cómo el Señor ha estado confirmando cosas y ha estado moviéndose, ¿no?, en mi vida personal, y me alegro de verdad bastante poder compartir con cada uno de ustedes. Pero justo en la mañana, antes de comenzar, bueno, en la primera adoración, el Señor me hablaba, ¿no? Y yo entendía, bueno, ya por eso esto era lo que el Señor quería como ministrarme a mí personalmente en este tiempo, ¿no? Pero es necesario que cada uno de nosotros tenga esa palabra del Señor, esa dirección del Señor, porque somos misioneros y somos horizontes, pero cada uno somos miembros de ese cuerpo, ¿verdad? Y tiene que cumplir su función específica. Bueno, el Señor dijo que tenemos que orar, vamos a orar. Amén, hermano, pero todos tenemos que orar, ¿sí? ¿Qué es lo que el Señor quiere contigo específicamente? ¿Qué es lo que el Señor demanda de ti? Y es algo interesante, ¿no? Porque si Helen me demanda algo, yo le puedo decir, Helen, bueno, tú no eres mi líder. Y bueno, no, le digo que no. Pero todavía. No ha firmado todavía. Pero, ¿y si es Dios, cómo le responderías? Y si es el Señor que te demanda algo, ¿cómo le responderías? Katy, no vas para el campo, te quiero en la base. Unos días más. Si el Señor te quita tus planes por completo, te quita, no tu seguridad, porque el Señor es nuestra seguridad, pero si el Señor cambia tu mundo, pero Él te da la opción, ¿no? ¿Qué harías? Hermanos, no es fácil. No es fácil servir al Señor, no es fácil entender la voluntad del Señor, no es fácil saber, ¿no? Pero es necesario que estemos atentos, es necesario que estemos cerca del Señor Jesucristo y podamos ver, ¿no? De los discípulos, de los que estaban aquí, ellos fueron de verdad parte de esas personas que vieron la gloria del Señor y mostraron la gloria del Señor. Miles y miles de personas vieron milagros, vieron prodigios, comieron de los panes que se multiplicaron y aún así no entendieron nada. No seamos de esas personas. No seamos de esos que viendo la voluntad del Señor, viendo el poder de Dios, viendo el mover de Dios, nos regresamos a casa porque, bueno, no me gustó eso. Me dio un pan multiplicado, pero estaba salado. Conchale, Señor, pero vale de sal. Y siempre... bueno, gluten free. Y siempre vemos como eso malo. Bueno, estamos en la conferencia, pero tal cosa, o tal cosa. Hermano, enfócate en el Señor. O sea, lo importante no es el pan, lo importante es quién multiplicó el pan. Lo importante no es lo que está pasando alrededor. Es la empanada. Y eso que dice es verdad. Por ejemplo, uno a veces lo ha experimentado a un hermano de iglesia.
que después que salen del servicio no disfrutan de eso, sino que están, que aquel cantó, que si se le salió el gallo, que la predicación fue muy larga. Y uno dice, wow, pero se perdió de lo que el Señor estaba haciendo. Así es. Y eso es lo que pasa, pues, cuando no ponemos la mirada donde realmente deberíamos tenerla. Vemos el ejemplo de Pedro: Señor, bueno, manda, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él caminó sobre las aguas. Y es algo bien, bien interesante, ¿no? Porque él fue osado, fue valiente y caminó. Pero cuando él comenzó a hundirse, cuando quitó la mirada del Señor Jesús. ¿En dónde está tu mirada? ¿En dónde está tu mirada? Tú puedes estar ahorita viendo hacia adelante, viendo la pantalla arriba, pero en tu vida, en tu rutina, en quién eres tú realmente, ¿hacia dónde estás mirando? Podemos estar compartiendo, orando, leyendo la palabra hoy, y cuando se acabe la conferencia el día de mañana, ¿qué vas a hacer? ¿Hacia dónde vas a caminar? Nuestra mirada tiene que estar siempre en el Señor Jesús y pedirle: Señor, ten misericordia, porque, mira, la pregunta más tonta la voy a hacer yo. Aun cuando tú estés ahí, Señor, repítemelo 3 veces, que pueda comprender y que siga guiándonos, ¿no? Porque necesitamos de ese amor del Señor. Y el Señor Jesucristo les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice, no se interesen en eso, yo no estoy hablando de eso, es del reino de los cielos. Pero aquí dice algo bien interesante: pero recibiréis poder. ¿Se acuerdan que yo les dije que esperaran en Jerusalén, que viene el Espíritu Santo? ¿Sí? Ubíquense, ¿sí? Bueno, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para multiplicar los panes sin sal. No, para hacer milagros, para caminar sobre las aguas, sí, claro que sí. Pero lo principal, lo que dice el Señor Jesucristo es: para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es un testigo? Una persona que estuvo presente en ese momento, ¿no? Y ahí nos preocupamos. O sea, si esos son los testigos que no entendieron nada del reino de los cielos, si esas son las personas, ¡ay, papá! Pero sabemos que no eran ellos, sino que era ¿quién? Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Mira, por torpe que seas, no te extraviarás, dice el Señor. Y sabemos pues que en medio de nuestras incapacidades, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras luchas, el Señor sigue siendo fiel. Y es el Espíritu Santo que el Señor nos lo da con poder, ¿sí? Recibirán poder, ¿para qué? Para que cuando vayas a tu iglesia todas las personas hablen en lengua. Amén. Para que todos los que vayan a tu iglesia reciban sanidad. Amén. Y eso es lo que nos gusta ver, ¿verdad? Y la pregunta que siempre pasa: si el Señor hace milagros, ¿por qué no vemos los milagros del Señor en la iglesia? Y muchas personas a veces hacen esta pregunta, ¿no? Mira, pero si aquí hay un enfermo y Jesucristo sana, bueno, que sane aquí también. Un hermano de nuestra iglesia, él partió con el Señor, se llama Peter. Él oró por una joven guarao, el cuento muy resumido, estaba igual con otra persona. Oraron y el Señor resucitó. ¿Cuántas veces eso pasó de nuevo? Más nunca. ¿Por qué? Había un propósito con eso. Recibirán poder para ustedes, para gloriarse, ¿no? Para ser testigos. Para ser testigos. Y eso es lo importante. O sea, si tú le hablas a una persona del Señor y tú le dices: mira, Dios sana. Ah, bueno, pero que me sane pues. Tú oras por la persona y la persona sana. ¿Qué es lo más probable? Que la persona crea que es verdad lo que tú dices, o que no crea que es verdad lo que tú le dices. Va a creer que es verdad. Es verdad, ¿por qué? Porque está siendo testigo, está viviendo que lo que tú le estás diciendo, que es conforme a la palabra, es real. Esta historia del hermano Peter es bien interesante, ¿no? Porque es que él llegó a la comunidad, él comenzó a hablar, él comenzó a predicar, y resulta que fueron personas de otra comunidad que vinieron, iban pasando y llegaron ahí al muelle, ¿no? Mira, ¿qué fue lo que pasó? Están hablando, pregunta el cacique. Y le dice a las personas que iban pasando: no, que se murió esta muchacha y bueno, vamos a enterrarla y todo esto. Ah, no, pasen por aquí, porque aquí hay un hombre que él dice que su Dios resucita a los muertos. Y llega ese momento,
nuestra hermana Adela nos contaba un poco de esta experiencia, la esposa de Peter, y ella está para allá y ella está como metida en una casa. Peter sale con otro hermano al muelle y están orando. Y Peter dice, bueno, cuando le dijeron no te asustes, Peter le dijeron no te asustes y se asustó. Peter estaba asustado en ese momento y orando al Señor, Señor, que tu palabra se cumpla, pues no nos dejes avergonzados. Y él comenzó a orar la palabra del Señor. Y Juan dice que cuando vio que la mujer resucitó, él se asustó más que las otras personas. Se asustó antes y después más. Y después más. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que ellos escucharon que había una persona que decía, mi Dios resucita a los muertos. Pero déjame hacerte una pregunta personal, ¿sí? Porque entendiendo que tenemos nuestro mismo Dios, ¿tu Dios resucita a los muertos? Amén. ¿Tu Dios sana a los enfermos? Amén. ¿Tu Dios echa fuera demonios? Amén. ¿Sí? Porque ese es el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué te pregunto tu Dios? Porque si es tu Dios y tú crees que Él va a resucitar a los muertos, tú vas a orar por el muerto. Si tú crees que Él va a echar fuera demonios, tú vas a hacerlo en el nombre de Jesús. Y si tú crees que Dios tiene el poder para sanar, tú vas a orar en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo va a ser hecho. Y la pregunta es muy tonta, pero a veces no creemos. O a veces creemos que creemos, pero no creemos. ¿Sí? Parece. Y es en ese momento donde tenemos que estar seguros, no en nosotros, sino en nuestro Dios. Si nuestro Dios dijo que resucita a los muertos, Él va a resucitar a los muertos. Si nuestro Dios dijo que iba a ser posible lo imposible, Él va a hacer posible lo imposible. Pero entendiendo que todo esto es ¿para qué? Para que seamos testigos, ¿sí? Para que el nombre del Señor sea glorificado. Y vemos en Filipenses, ¿no? Cuando ese versículo que le gusta mucho a Jesús, y vemos todo lo que padeció el Señor Jesucristo, siendo pues en condición de hombre, todo lo que sufrió, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, sobre toda rodilla, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero ¿qué dice al final? Después de eso, para la gloria de Dios Padre, ¿sí? Y al final, cada una de las cosas que nosotros hacemos no es para que diga, mira, este es el misionero que resucita muertos. Este es el misionero de fe, el misionero poderoso. Este misionero es el que predica la palabra con poder. No, es para la gloria del Señor. ¿Sí? Nuestra vida debe ser para glorificar al Señor. Y volvemos a la pregunta, ¿verdad? Siempre tiene que haber una pregunta. ¿Tu vida está glorificando a Dios? ¿O es quizás de esa persona, mira, ese dice que es cristiano, ese dice que es misionero? Nuestra vida tiene que ser para glorificar a Dios. Porque si realmente estamos siendo hijos de Dios, es Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y es el hecho de que sea Él, que viva, que sea Él quien hable, ¿no? Pero el Señor le dice, bueno, ustedes van a ser testigos. Y vemos más adelante la manera en que los discípulos fueron testigos, ¿no? Porque esto a mí me confronta mucho, ¿no? Porque si el Señor le habla a los discípulos y les dice, bueno, van a recibir el Espíritu Santo, y nosotros recibimos el Espíritu Santo, y ustedes van a ser testigos, y nosotros también somos testigos, ¿no? Pero ¿cómo testificaron los apóstoles? ¿De qué manera ellos daban testimonio del Señor? ¿De qué manera ellos hablaban de Cristo, de su resurrección? Hablaban de quién era Él realmente. Bueno, tú sabes que había un hombre que vino. Él dijo que iba a resucitar, yo no le creí. Y resucitó. Y bueno, resucitó y nos hablaba del reino de los cielos. Yo dije, este es el presidente, papá. Y al final no fue el presidente, él dijo que no, que para acá, que el otro. Y llegó el Espíritu Santo. Si tú quieres, tú puedes creer en Él. Esa es la manera en que ellos testificaron. ¿No? ¿De qué manera testificaron ellos? Con su vida, con total autoridad, porque lo vieron y lo practicaban. Las señales que Ok, muy bien. Y vemos esa pasión, ese denuedo y esa alegría, ¿no? Y el gozo de que, oye, estoy padeciendo por hacer la voluntad de Dios, estoy padeciendo por ser testigo del Señor. Y le decían a Pedro y a los apóstoles, ustedes no pueden predicar más
sí vamos a predicar, porque es necesario obedecer y agradar a Dios antes que a los hombres. Y si tú me quieres caer a palo, cáeme a palo. Y si tú me quieres meter preso, méteme preso. Pero tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Pero era un gozo y una alegría para ellos sufrir. Y era un gozo y una alegría para ellos, mira, ser tenidos por menos, ser aborrecidos por causa del Señor. Y esto no debería estar muy lejos de nuestra realidad. ¿Por qué nosotros no somos rechazados? ¿Por qué la gente no se burla de nosotros? ¿Por qué la gente está tan de acuerdo con nosotros? ¿No? Y no hablo con nosotros solamente de Mundo Horizonte, sino con la iglesia. Con los creyentes a nivel mundial. Mira, tú ves varias personas ahí, o escuchas a varias personas, y cualquiera puede ser cristiano, cualquiera puede ser inconverso. Y vemos que era muy diferente la manera en que lo hacían los apóstoles, ¿no? Y era que ellos no hablaban, era el Espíritu Santo que hablaba, y era un denuedo, una sabiduría, un poder increíble. ¿Por qué? Porque no eran ellos, sino que era Dios a través de ellos. Pero tú y yo no deberíamos ser diferentes a eso, porque es que es el mismo Espíritu. No, pero es que ellos estuvieron cerca con Jesús y no creían. Ellos vieron a Jesús cara a cara y no entendían. Ellos no entendían. Nosotros a veces tenemos aún hasta más privilegio de ver sus testimonios, ver sus vidas, ver lo que ellos vivieron, sus errores, y ver cómo el Señor se glorificó después. No, es que si el Señor Jesucristo estuviera aquí sería diferente, hermano, ¿no? Y es que el punto es que el Señor Jesucristo sí está aquí, a través del Espíritu Santo. ¿De qué manera está siendo testigo? Bueno, yo soy hijo de Dios, yo recibí el Espíritu Santo, yo recibí el poder. Pero Helen es testigo porque es que ella es la evangelista. Yo soy más de los mandados, ¿sí? Yo hago los mandados en el poder del Espíritu Santo. Bueno, Señor, en el nombre de Jesús me vendo una empanada. Y no funciona así. Y a veces lo pensamos, ¿no? El que predica es el pastor solamente. El evangelista o el misionero solamente. Si tú eres hijo de Dios, recibiréis poder, amén, para ser testigo. Si tú tienes el Espíritu Santo, si tienes el poder, tienes que ser testigo. Tienes que ser testigo. Y vamos y seguimos con la pregunta. ¿De qué manera estás siendo testigo? ¿De qué manera estás siendo testigo? Vivía en Barrancas, pueblo pequeño, como ya todos lo saben, y todo el mundo se enteraba de todas las cosas. Y bueno, cuando pasaba algo, todo el mundo hablaba de eso. Mire, ¿qué pasó tal cosa? Y no, mire, y contaba, y era todo el día hablando de eso, hablando de eso, hablando de eso. Porque era una novedad, era algo diferente, ¿no? Cuando iban los hermanos de Caracas, y como comentaba la hermana también ayer, mira, vinieron los hermanos de Caracas, y era una alegría. ¿Por qué? Porque vinieron los hermanos de Caracas, ¿verdad? Y siempre se habla de eso. ¿Por qué? No, porque yo los vi y me dijo esto y lo otro. Pero, ¿por qué no hablamos de la misma manera del sacrificio de Jesucristo? ¿Por qué no nos emocionamos tanto cuando hablamos con otras personas y les hablamos acerca de Dios? ¿Por qué? Porque no es la misma alegría. Porque no es el mismo entusiasmo. Porque no es el mismo denuedo. ¿Por qué? Porque y al principio... Porque aprendimos mal, puede ser. Quizá porque aprendimos mal. Nos enseñaron incorrectamente. Y eso es algo válido. Y al principio estábamos en ese primer amor y estábamos en fuego y testificábamos y hablábamos y nos sentíamos alegres de hablar de Cristo. Pero ¿por qué después no? Porque, bueno, Señor, si la persona se para, yo le hablo de ti. Si me habla, es porque tú lo confirmaste. Y necesitamos 10 y 20 confirmaciones para predicarle a una persona. Dudamos. Y dudamos de eso. Pero no necesitamos confirmación para ver una película. No necesitamos... Sí. No necesitamos confirmación para hacer otras cosas. O sea, tú no le pides, Señor, ¿tú quieres que use esta ropa? Ah, no pides confirmación. Y tantas cosas que no le pedimos confirmación al Señor. Señor, si tú quieres que yo le hable, yo le hablo. Hermano, el Señor quiere que tú hables de Él. El Señor quiere que seas testigo. A tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Yo estaba contándole al pastor ayer que fui a botar la basura.
que yo cuando yo boté la basura el año pasado, que yo sentía que yo botaba la basura y yo sentía que fuera a predicar a un lugar que está ahí, como un restaurante. Ok. Y entonces yo veía que eran 2 personas que estaban afuera. Entonces yo dije, Señor, estoy muy feo, estoy sucio, no tengo tapaboca, dígame si me acerco y las personas crean que lo voy a robar. Entonces yo dije, Señor, por favor, dame oportunidad mañana para predicar. A veces no sabe uno si es que Dios está mandando porque va a morir alguien en la madrugada. Dame la oportunidad mañana para predicarle. Entonces yo en la mañana salí y me acerqué y le prediqué a las personas que estaban en ese local. Ok. Ayer salí con el pastor a botar la basura y yo escucho como alguien cantando como si fuera un bar, cantando, y entonces como un karaoke. Entonces yo boto la basura y yo le digo al pastor, en ese restaurante están cantando a esta hora, ya casi son las 10 y media, 11. Y yo le digo y él me dice, no, es un bar. Entonces yo le dije, un bar. Pero si en la mañana venden cosas de árabes y cosas de eso. Entonces yo no entendía. De repente, lo que el Señor quería era que yo me acercara a alguien y después que yo estuviera frente a ese lugar me iba a mostrar a alguien que yo le iba a decir el mensaje. Entonces a veces en el momento uno duda porque no se siente preparado por la lógica, ¿me entiendes? Porque yo con los chores y mal vestido y violinudo van a creer que soy alguien. Entonces a veces no debemos de dudar ni un segundo, porque puede ser que Dios te estaba mandando para algo específico en esa hora específica. Amén. Y así es. Cada uno de nosotros hemos sido comisionados, ¿sí? Para tener esa visión correcta, para tener el Espíritu Santo y ser testigos. Ser testigos y esto ha sido de verdad algo bien importante en nuestra vida como matrimonio. Nosotros llegamos a Barrancas y comenzamos a compartir con los guaraos, pero en Barrancas está este tema de que el evangélico es malo. O sea, tú no puedes decir que eres cristiano. Tú eres hijo de Dios, ¿sí? Entonces nos íbamos siempre, bueno, nosotros somos hijos de Dios y leemos la Biblia. Y eso sí lo podemos hacer abiertamente, ¿no? Entonces comenzábamos a hablar y compartíamos con los guaraos, pero no era como un evangelismo así intensivo, ¿no? Llegó su momento donde sí pudimos discipular. Y el Señor nos cambia la dirección después y nos llama a trabajar con los criollos, con los que no son guaraos. Y comenzamos a trabajar con una familia y después con otra familia. ¿Y por qué es parte tan importante en nuestro testimonio, en nuestras vidas? Nosotros fuimos a Barrancas por un llamado del Señor y Él nos dio una palabra, avivar e impulsar. Y nosotros nos fuimos en base a esa palabra, pero realmente, para ser honesto, yo no iba pensando en que iba a predicar. Y eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque, o sea, yo voy al campo, vamos a apoyar a las familias misioneras, pero yo no iba pensando en que iba a predicar. Yo iba pensando que voy a enseñar la cartilla, a leer, vamos a escribir, vamos a enseñar matemática. Pero lo esencial, mis hermanos, no es solamente el área en que vamos a trabajar, ¿verdad? Ya sea arte, deporte, esto. Mira, vamos a jugar fútbol, chévere, pero si no predicas el mensaje del evangelio, no haces nada. Mira, estamos mostrando el arte, estamos enseñando, estamos haciendo artesanías, pero si no predicas el mensaje del evangelio, no van a ser salvos. No van a ser salvos, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros, en nuestra área, en el lugar donde estamos, tenemos que ser testigos, ¿no? Y algo bien importante era esto: predicar, discipular. Bien diferente, ¿no? ¿Cuántos de nosotros predicamos? De repente todos podemos levantar la mano. ¿Cuántos de nosotros estamos discipulando? No todos levantaríamos la mano. ¿A qué persona nosotros estamos discipulando? ¿Con quién estamos llevando un seguimiento? ¿A qué persona estamos mostrándole? Así como Cristo estuvo con sus discípulos y al final no entendieron nada, estuvo con ellos durante esos años y vieron el poder, y nosotros queremos darle una clase una vez al mes online y no hay internet. ¿De qué manera nosotros estamos discipulando? Y si no estás discipulando aquí, ¿qué vas a hacer para África? Si no estás discipulando aquí, ¿qué vas a hacer para China? ¿Qué vas a hacer para India? Comienza a discipular y a obedecer al Señor aquí. Bueno, voy a un evangelismo y predico y ya. Eso no es lo que tú vas a hacer afuera. Eso es parte de lo que harás. Tenemos que, haciendo un repaso, cultivar una vida de oración.
Señor, ayúdanos a estar cerca contigo, ayúdanos a conocer tu voluntad, ayúdanos a ser uno, como dice tu palabra. El que se une al Señor, un espíritu es con él, Señor, que podamos ser un espíritu contigo, que podamos ser entendidos y saber qué es lo que el Señor Jesucristo está hablando, ¿sí? Hemos recibido el Espíritu Santo y no sabemos lo que tenemos, no sabemos el poder del Espíritu Santo, no sabemos todo lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros, y hemos sido llamados a ser testigos, a ser testigos. Y el Señor dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira tu vida de los 5 años atrás. ¿A cuántas personas has predicado la palabra? ¿A cuántas personas has discipulado? ¿Cuántas personas han sido bautizadas por eso? Y a veces tenemos que recordar estas cosas que son básicas, que recordar estas cosas que son esenciales, ¿no? No solamente como misioneros, sino como hijos de Dios. Pero hermanos, es necesario. O sea, es necesario que nuestra vida cambie, que nuestra visión sea la correcta y que hagamos la voluntad de Dios. Imagínense que tú hayas pasado todo lo que has pasado, sufrido todo lo que has sufrido, y que al final del día el Señor te diga: no te conozco, porque no hiciste la voluntad del Señor. Hermanos, vamos a caminar en la voluntad del Señor y vamos a rogarle al Señor que nos guíe. Que nos guíe. Como les comentaba, nosotros fuimos a Barrancas con amor y con deseo, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, pero no sabíamos realmente qué era lo que teníamos que hacer. Lo que nosotros queríamos hacer era bueno, ayudaba al equipo y era bíblico, pero no era la voluntad de Dios. Y no es sino hasta cuando caminamos en la voluntad del Señor que sabemos que realmente estamos en ese lugar correcto. Y seguimos leyendo, ¿no? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y el versículo 8 fueron las últimas palabras del Señor Jesucristo a los apóstoles en este momento. Y imagínense, el Señor Jesucristo hablándoles a ellos sin entender. Y ellos veían cómo Él iba subiendo y subiendo, y se nos va el presidente, se nos va el rey. Perdimos esta oportunidad, ¿no? Pero ya no había momentos para hacerle preguntas al Señor Jesucristo. Ya no había momentos para decir: Señor, ¿cómo fue lo que dijiste? ¿Ser testigo dónde? No, ya se había ido. Y tenemos que entender, hermanos, que hay momentos que no van a regresar. Hay momentos que no van a volver. Y el Señor es misericordioso y cada día nos llena pues de su perdón, de su misericordia y nos impulsa, ¿no? Pero ¿cuántas veces no nos hemos hecho estas preguntas? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no dije esto? Y podemos arrepentirnos, pero no podemos ya cambiar las cosas. Y sabes, una decisión puede dar un rumbo completamente diferente, ¿no? Siempre se da el ejemplo del barco. Tú pones el barco en el mar y va en una dirección, chévere. Pero si se desvía un poquitico, mira, ahorita no es mucho, pero más adelante, y cuando te das cuenta, y podemos estar con una buena intención, haciendo cosas para el Señor, pero muy lejos de lo que Él quiere. Señor, pero si he estado trabajando, acabo de recordar algo, ¿no? Salimos del entrenamiento y comenzamos a movilizar, y fuimos a Maracaibo, fuimos a todos lados. Pero llegó un momento donde fuimos a Barcelona, y en ese momento fuimos a la iglesia de Thais. Y fui con Helen, ¿no? Y cuando veníamos de regreso, yo venía orando: Señor, no tengo real, Padre, ¿por qué no tengo real? Y yo decía: si estoy haciendo tu voluntad, estoy haciendo cosas buenas, y estoy viendo que tú te moviste y las personas se acercaron, y el Señor me decía: yo no te dije que vinieras para acá. Yo no te dije que vinieras para acá. Oye, bueno, pero es que el Señor es bueno, entonces si yo me gasto los reales, Él me los va a volver a proveer. Bueno, a mí no me lo proveyó. Tuve que rendirlo otra vez, ¿no? Pero podemos estar haciendo, y estábamos, y recuerdo esto porque el Señor de verdad me habló mucho en ese tiempo, y yo estaba haciendo las cosas de buen corazón y haciendo las cosas que yo consideré que era lo correcto para el Señor, pero no escuché la voz de Dios. Antes de tomar cualquier decisión y antes de hacer cualquier cosa,
tenemos que escuchar la voz de Dios y saber que es ahí donde el Señor nos quiere, ¿sí? En ese momento, de verdad, el Señor tuvo misericordia y realmente es algo como pequeño, pues. Pero, ¿y si hubiese sido una decisión más importante? ¿Cuáles son las consecuencias después? Y estando ellos, versículo 10, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y es este momento entre tantas emociones, ¿no? O sea, imagínense la cantidad de personas que está ahí. Algunos entendieron, de repente algunos no, algunos, mira, se fue Jesús. Pero en este momento le dice: ¿qué hacen ustedes viendo al cielo? ¿Qué le dijo el Señor? Esperen en Jerusalén. Después le dijo: van a recibir poder para que hagan discípulos. ¿Y qué hacían ellos? Viendo para arriba. ¿A quién había escogido el Señor? A ellos. ¿A quién iba a recibir el Espíritu Santo? Ellos. ¿Quién eran las personas a quien el Señor iba a utilizar? A ellos. ¿Y qué hacen ellos? Viendo para el cielo. Hermanos, no dudemos de ese llamado del Señor. Amén. Pero entendamos qué es lo que tenemos que hacer. O sea, tú puedes ser esa persona que el Señor ha escogido, pero tienes que hacer eso para lo que fuiste escogido. El Señor los llamó a ellos a esperar. ¿Y qué hacían mientras esperaban? En Jerusalén, ¿qué hicieron en Jerusalén mientras esperaban? Oraban y buscaban. ¿Y qué pasó cuando vino el Espíritu Santo? Mira, ahí comenzó. Si tú tienes una palabra del Señor, espera en oración. Espera buscando su rostro. Pero cuando la respuesta llegue, no esperes. No esperes para actuar. ¿Cuántos días esperó Pedro para levantarse y dar ese primer discurso? Ya, de una vez. Si el Señor te ha dado esos dones, si el Señor te ha dado esos talentos, si el Señor te está llamando a trabajar, hermano, trabaja. Deja la excusa para después. Cuando vemos en el versículo 14, dice que estaban las mujeres, estaban la madre y los hermanos de Jesús. Dicen que las mujeres pudieron haber sido las esposas de los apóstoles. Pues mira que la familia, que esto, lo otro, es necesario, pero tienes que moverte. Tienes que avanzar y tienes que hacer la voluntad del Señor. La verdad de Dios en nuestra vida es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad de Dios en nuestra vida? Es que estemos viviendo conforme a su palabra, que estemos viviendo en sintonía a lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Mira tu vida. Rápidamente, ¿tú te conoces más que lo que nosotros podemos conocer? ¿Está la verdad en ti? ¿Eres un reflejo de la verdad? ¿Estás dando ese fruto? Y obviamente el Señor sabe aún más que nosotros, ¿no? Pero es bien bueno, ¿no? La manera en que estos hombres le dicen a estas personas con vestiduras blancas, le dicen a los varones galileos: no miren al cielo, despiértense. ¿Por qué? Porque este mismo Jesús que fue tomado, que fue alzado al cielo, asimismo vendrá. Hermanos, y esa es nuestra esperanza. Que esto vale la pena. Y no vale la pena por nuestra recompensa. Porque, mira, mansiones en el cielo, o sea, las cosas no son como nosotros a veces lo imaginamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener los sirvientes en el cielo. Y no es en esa perspectiva, ¿no? O sea, que Cristo mismo sea nuestra recompensa. Que llegar al cielo no sea las calles de oro, el mar de cristal, sea Dios mismo más poderoso y lo más maravilloso, ¿sí? Que nuestro anhelo y nuestra alegría, nuestro gozo, sea ver al Señor cara a cara, ¿sí? Y saber que no llegamos de aquí a allá sin hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Vamos a caminar en esos pasos que nos dio el Señor Jesucristo y analicémonos, o sea, no tengamos miedo de decirle: Señor, lo estoy haciendo mal, pero que sea Dios que te lo diga, que sea Él que te direccione, que sea Él que te guíe en su voluntad. Y si tienes que cambiar de dirección, hazlo, pero a través de la palabra y guiado por el Espíritu Santo. Me gustaría que pudiéramos tomar un tiempo y pensar, ¿no?
cada uno de ustedes piense, no vamos a orar todavía, en un momentico, ¿no? Pero piense en tu testimonio, piensa en tu vida, ¿sí? Somos horizontinos y entrenamiento tras entrenamiento hemos visto los desafíos, ¿no? El primer entrenamiento fue difícil y el segundo también, pero el tercero también. Y así sucesivamente. Al principio teníamos problemas para salir. En el segundo entrenamiento, bueno, ya era más dificultoso. En el tercero era imposible. Pero vemos que el Señor es el Dios de lo posible, porque para Él todo es posible. ¿Sí? Pero piensa en cada una de las cosas que has vivido como horizontino. Piensa en esos momentos donde el Señor te ha fortalecido, donde has visto la gloria del Señor, donde has visto la provisión del Señor. Y es necesario, hermano, que seamos agradecidos con Dios y que recordemos que ese mismo Dios que nos trajo hasta aquí es el que nos va a llevar paso a paso en su voluntad. Ese mismo Dios que abrió las puertas para que fuéramos a Guyana, no las va a abrir para que vayamos a África. No las va a abrir para que vayamos a Asia, para que vayamos a Medio Oriente. Es el mismo Dios. Pero caminemos en su voluntad, ¿sí? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos lleve en su voluntad y que podamos ver esa verdad de Él en nuestras vidas, que vamos a dar ese reflejo del Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, tú eres santo, 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 Señor. Eres tú la razón de que estemos aquí, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias por habernos llamado, Señor. Padre, no hay una respuesta, Señor. ¿Por qué nosotros, Señor? ¿Qué viste en nosotros? Solamente tú lo sabes. Padre, pero te agradecemos porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y confiamos en que tú estás con nosotros cada paso, Señor. Gracias porque sabemos que también somos tus discípulos, Señor. Y así como estuviste con ellos, Señor, has estado con nosotros, Señor. Tú sabes que hemos caído, Señor. Sabes que te hemos fallado. Sabes cada una de las veces que hemos dudado, Señor. Y quizás hemos pensado en desistir. Pero tú nos has levantado, Señor. Padre, gracias por cada momento donde necesitamos ver tu gloria, Señor. Y aún así pudimos hacerlo, Señor. Pudimos verlo, Señor. Padre, como dice tu palabra, hemos recibido tu Espíritu Santo para ser testigos, Señor. Ayúdanos y enséñanos. Quizás no sabemos cómo hacerlo, quizás tenemos miedo, Señor. Sé tú esa fortaleza, sé tú esa guía, sé tú esa fuerza. Y que no lo hagamos solo, Padre, sino que así como escogiste a tu cuerpo, así como escogiste a tus discípulos, Señor, podamos hacerlo juntos, Señor, como discípulos tuyos, Señor. Llévanos a predicar tu palabra, Señor. Llévanos a ser discípulos, Señor. Llévanos, Señor, a hacer tu voluntad. Padre, si nuestro camino está torcido, Señor, si esa vereda por la que andamos, Señor, no es la recta, no es donde tú nos quieres, Señor, quítanos de ahí, Señor, y ayúdanos a andar en ese camino que tú nos quieres, Señor. Padre, aunque sea difícil, Señor, aunque nos cueste, Señor, Padre, pero no hay nada mejor que hacer tu voluntad, no hay nada mejor que poder escuchar esa palabra que venga de ti, buen siervo y fiel, Señor. Solamente queremos escuchar eso, Señor, y entrar en el gozo contigo, Señor, entrar en ese reposo eterno, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, llévanos, Señor, llévanos a hacer tu voluntad como organización, Señor, y que esa misma pasión y que ese mismo fuego, Señor, que había en los discípulos, Señor, también esté en nosotros, Padre, y que no cesemos, Señor, de hacer tu voluntad, Señor, que no cesemos de amar como tú amaste, Señor, que no cesemos, Señor, de acercarnos al necesitado, Señor, y que seamos luz en cada lugar donde estemos, Señor. Muéstranos esas personas a las que vamos a testificar, Señor. Levanta hombres de paz, Señor, que sean esas personas a las que podamos discipular y ellos a su vez discipulen a otros conforme a tu palabra, Señor, como Pablo lo hizo con Timoteo, Señor. Que seamos hombres y mujeres bíblicos, Señor, pero no solamente de una parte de la Biblia, sino de toda tu palabra, Señor. Que podamos andar en tu voluntad, Señor, caminando con fe, Señor. Padre, aunque no veamos, que seas tú nuestra luz, Señor, en el nombre poderoso de